Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con nuestra sección de libros, estudiando en esta oportunidad el capítulo 9 del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, titulado De los Principados Civiles. En este capítulo de su obra, Maquiavelo analiza cómo un ciudadano común puede llegar al poder no mediante maldad o violencia extrema, sino con el apoyo de sus conciudadanos, lo que él denomina principado civil. Según el autor, este tipo de principado no depende exclusivamente de virtud o fortuna, sino de lo que llama astucia afortunada, señalando que este tipo de poder se alcanza de dos maneras principales, con el apoyo del pueblo o con el de los grandes. Maquiavelo explica cómo estas formas de poder surgen de las tensiones existentes en toda ciudad. Por un lado, el pueblo desea evitar ser oprimido, mientras que los grandes aspiran a gobernar y dominar. Este conflicto genera, según el autor, tres posibles resultados: el principado, la libertad o la anarquía, dependiendo de cuál de estas fuerzas prevalezca. Posteriormente, el autor describe cómo estas dinámicas influyen en la consolidación del poder, ya que cuando los grandes no pueden resistir al pueblo, buscan a un ciudadano para convertirlo en príncipe y que proteja sus intereses. Por otro lado, cuando el pueblo no puede resistir a los grandes, elige a un líder que pueda defenderlo. En ambos casos, el nuevo príncipe surge como solución a un conflicto interno. El pensador analiza también las dificultades para mantener el poder según la forma en que éste se haya obtenido. Según él, si el príncipe llega al poder con el apoyo del pueblo, el principado es más estable, ya que el pueblo no aspira a gobernar, solo desea evitar la opresión. Esto permite que el príncipe encuentre poca resistencia mientras atienda las necesidades básicas del pueblo. Afirma que, incluso en tiempos de crisis, el apoyo popular será su principal sostén. En cambio, un principado basado en el apoyo de los grandes enfrenta mayores dificultades, ya que, nos dice, el príncipe estará rodeado de personas que se consideran sus iguales, lo que limitará su capacidad de mando. Además, los grandes suelen ser ambiciosos y astutos, lo que los convierte en una amenaza constante para la estabilidad del gobierno. Teniendo en cuenta lo anterior, el pensador sugiere formas de manejar los apoyos, tanto de los grandes como del pueblo, en una parte que, aunque parezca sorprendente, podría ser utilizado por cualquier político en nuestros días. Según Maquiavelo, si se llega al poder con el apoyo de los grandes, el gobernante debe dividirlos en dos grupos. Escuchen ustedes. Primero, aquellos que se comprometen con el príncipe y no buscan su propio beneficio, los cuales deben ser honrados y recompensados por su lealtad. Segundo, los que no se comprometen, ya sea por cobardía o por ambición. Los primeros pueden ser útiles, pese a su tibieza y temor en la defensa del gobierno, pero los ambiciosos deben ser tratados como enemigos, ya que siempre buscarán debilitar al príncipe en tiempos difíciles, pensando únicamente en su poder y beneficio personal. Por otro lado, si el príncipe llega al poder con el apoyo del pueblo, debe asegurarse de mantener su favor. Para el autor, esto es relativamente sencillo, ya que el pueblo solo pide no ser oprimido. Además, incluso un príncipe que haya ascendido con el apoyo de los grandes puede ganarse al pueblo mediante actos de justicia y protección, lo que fortalecerá aún más su posición. A manera de ilustración, Maquiavelo cita el ejemplo de Nabis, príncipe de los espartanos. Según el autor, Nabis logró defender Esparta contra enemigos poderosos, incluidos un ejército romano y toda Grecia. Su éxito se debió a que no tenía al pueblo como enemigo, lo que le permitió mantenerse en el poder. Maquiavelo concluye que, si el pueblo hubiera estado en su contra, Nabis no habría resistido. Pese a lo anterior, el autor advierte que no es suficiente confiar únicamente en el apoyo de un grupo. Los gobernantes que dependen exclusivamente del pueblo pueden ser abandonados cuando enfrenten adversidades, como ocurrió con los Gracos en Roma y Jorge Scali en Florencia. Por el contrario, un príncipe que combine el apoyo popular con coraje, preparación y liderazgo será capaz de mantener la lealtad de sus súbditos, incluso en los momentos más difíciles. Finalmente, Maquiavelo señala una vulnerabilidad inherente en los principados civiles, el peligro de pasar de un gobierno basado en el consenso a un poder absoluto.
Si el príncipe delega demasiado poder a los magistrados, su posición se vuelve precaria, ya que estos podrían desobedecerle o conspirar contra él. En tiempos de crisis, nos dice, un príncipe que no haya consolidado su autoridad absoluta enfrentará la resistencia de sus súbditos y carecerá de los medios para controlar la situación. Por ello, concluye el autor, un príncipe sabio debe asegurarse de que sus ciudadanos dependen siempre del Estado y de su liderazgo, tanto en tiempos de paz como de crisis. De esta forma, podrá garantizar su estabilidad y el éxito de su gobierno. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando, abro comillas. El que llega al principado con la ayuda de los grandes se mantiene con más dificultad que el que llega a él con la ayuda del pueblo, porque se encuentra príncipe con muchos alrededor que se sienten sus iguales y por eso no puede darles órdenes ni manejarlos a su modo. Pero el que llega a ser príncipe con el favor popular se encuentra solo y alrededor no tiene a ninguno o tiene a muy pocos que no estén dispuestos a obedecer. Además de esto, no es posible satisfacer a los grandes honestamente y sin agraviar a alguien, pero al pueblo sí, porque la finalidad del pueblo es más honesta que la de los grandes, puesto que estos quieren oprimir y aquel no ser oprimido. Por otra parte, un príncipe jamás puede asegurarse contra el pueblo enemigo, porque son demasiados. Contra los grandes es posible asegurarse porque son pocos. Lo peor que puede esperar un príncipe por parte de un pueblo enemigo es ser abandonado por él. Pero de los grandes, si son sus enemigos, debe temer no solo que lo abandonen, sino que vayan contra él, porque habiendo en ellos más visión y más astucia, tratan de ganar siempre tiempo para salvarse y buscan hacer méritos con el que esperan que gane. Además, el príncipe tiene que vivir siempre con el mismo pueblo, pero bien puede arreglárselas sin los mismos grandes, pues puede hacerlos y deshacerlos todos los días, y darles y quitarles reputación a su placer. Y para aclarar mejor esta parte, digo que es preciso considerar a los grandes de dos modos principalmente. O se comportan en su proceder de manera que se ligan en todo a tu suerte o no. Los que se ligan, si no son rapaces, deben ser considerados y amados. Los que no se ligan deben ser examinados de dos modos. O lo hacen por pusilanimidad y defecto natural de ánimo, y entonces tú debes servirte de ellos, máxime si son de buen consejo, porque en la prosperidad te honras haciéndolo y en la adversidad no tienes nada que temer de ellos. Pero cuando no se ligan a ti por artificio y por causa de ambición, es señal de que piensan más en sí mismos que en ti, y de esos el príncipe debe guardarse y temerles como si fuesen enemigos descubiertos, porque siempre en la adversidad ayudarán a arruinarlo. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir, a manera de conclusión, que para Maquiavelo las estrategias de un gobernante para mantener el poder dependen de la forma en que lo consiguió. Si lo hizo con la ayuda del pueblo, debe procurar mantener su favor, garantizando su bienestar y evitando la opresión. Si por el contrario llegó al poder con el favor de los grandes, debe estar atento a dividirlos, recompensando a los leales y neutralizando a los ambiciosos que puedan amenazar su posición. Con estas estrategias, el príncipe puede asegurar la estabilidad de su gobierno. Hemos llegado al final del capítulo 9 del interesante libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Espero que este tema sea de su interés y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube y a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo con nosotros. Gracias por escuchar.